Bienvenido a la escalofriante exploración de la enigmática criatura que acecha en las sombras. Este no es el ser fantástico animado de un niño, sino una figura profundamente arraigada en el mito, la cultura y los miedos primarios de la humanidad, el Coco. Creado por el inconsciente colectivo, es un monstruo de pesadilla al que a los niños se les ha enseñado a temer desde generaciones inmemoriales. Disfrazado del manto de la oscuridad, es el monstruoso reflejo de nuestros miedos más arraigados. Hoy nos adentramos en sus orígenes, sistemas de creencias y el poder que tiene sobre las mentes de los niños que viven en perpetuo miedo a la oscuridad. Para comprender la historia de los Coco, profundizamos en los relatos legendarios de las tribus indígenas de todo el mundo. Estas leyendas hablan de un ser espectral que se aprovecha de los miedos de los pequeños. Si bien la naturaleza del Coco varía de una leyenda a otra, un hilo común en todas las historias es la asociación de la criatura con la oscuridad y las sombras. Esta conexión hace que Coco sea más que un simple ser físico, se transforma en la encarnación misma del miedo mismo, residiendo en la siniestra oscuridad mucho más allá de la interferencia o comprensión humana. La entidad, conocida como Coco, Coconoshi o simplemente la cosa, toca una fibra sensible universalmente, independientemente de los nombres o formas que asuma. Ha sido el hombre del saco universal, el monstruo debajo de la cama, la figura en la parte trasera del armario que innumerables niños temen durante siglos. Impulsado por la tradición imaginativa de múltiples culturas, el folclore ha evolucionado, filtrándose en las grietas de las sociedades contemporáneas donde habita hoy, prosperando gracias al miedo generalizado a lo desconocido. Sin embargo, la narrativa del Coco no es solo una bola de terror enconada. También simboliza un paradigma cultural y psicológico vital. La existencia del Coco es un testimonio del subconsciente colectivo, una oscura manifestación de los miedos que nos atormentan a todos. De hecho, es tanto una criatura de mitos como un reflejo de nuestro espectro humano innato, que encapsula las normas sociales, los miedos históricos y los intrincados mecanismos de la psique humana que se ocupa del miedo. La génesis del Coco también se remonta a una plétora de semillas históricas que se han tejido en el tejido mismo de nuestras sociedades. Se rumorea que la criatura es una forma distorsionada de castigo corporal empleada por los señores feudales, lista para asustar a los niños y someterlos. Profundizando en otro fascinante reino de lo sobrenatural, algunos cuentos revelan al Coco como la encarnación del miedo existencial a la vida y la muerte misma, una sombría fusión de todos los demonios que la humanidad se resiste a abrazar. A medida que retrocedemos hacia los restos del tiempo, hay ecos de bogies celtas, brujería africana, fábulas sudamericanas que resuenan en el horizonte de historias relacionadas con el Coco. Evoluciona, dobla, transforma serpientes en narrativas locales, deformándose en una criatura fantasmagórica que emite terror primario, alimentándose del tesoro de los miedos humanos colectivos. A diferencia de las historias de terror modernas, donde el monstruoso antagonista es descaradamente visible, el Coco es una presencia temible que se cuela en medio de objetos cotidianos inofensivos, una colcha colgada descuidadamente sobre una silla, una planta alta en macetas, cualquier objeto ordinario que arroje una sombra espeluznante podría ser, para un niño, la Coco al acecho. Nunca lo ves, simplemente sientes su siniestra presencia, tu imaginación pinta los cuadros más aterradores. Hace que lo inocuo sea anormalmente aterrador. En una narrativa tradicional, cada avistamiento de Coco se combina con una lección moral, una historia educativa y de advertencia expresada hábilmente en términos de miedo, que impulsa suavemente las inseguridades internas y las corrientes emocionales subyacentes de un niño. La historia trasciende más allá del folclore, entrenando sutilmente al niño para que aprenda a afrontar la situación y muestre valor ante el miedo, ya que la cruda sombra del monstruo rara vez se disipa con la salida del sol, sino que se aplasta con la resistencia del corazón joven. Hay innumerables relatos de padres que culpan a Coco por las pesadillas de un niño o por comportamientos rebeldes como negarse a acostarse o dormir. Inicialmente empleada como un brazo disciplinario, la táctica pronto se convierte en una herramienta de control, a veces en beneficio de los padres, y muchas veces a expensas del pobre niño asustado. La narrativa cultural en torno al Coco es una interesante mezcla de travesuras, miedo e instintos de supervivencia. Si bien los cuentos están llenos de escepticismo y superstición, también ofrecen una visión intrigante de las complejas redes del fenómeno humano miedo, a que trasciende generaciones, sociedades y fronteras geográficas, dando forma a esta criatura diurna de oscuridad. Hoy en día, el mundo puede haberse alejado de sus fundamentos míticos, pero el reino susurrante de lo desconocido continúa animando la vida del Coco. Los rincones oscuros y los espacios inquietantemente tranquilos siguen siendo su santuario. Y si bien la verdad de la existencia del Coco sigue siendo esquiva y enigmática, su influencia continúa proyectando largas sombras en nuestras vidas, un testimonio del poder del folclore sobre las vidas humanas. Puedes percibir al Coco como un mero producto de la imaginación infantil. O tal vez, puedes considerarlo como una fuerza no revelada que da forma a la psique de un niño. Sin embargo, el silencio de una habitación oscura, los latidos saltadores del corazón y el escalofrío inesperado que recorre tu columna ante el siniestro juego de sombras simplemente insinúan su inconfundible presencia. El Coco sigue vivo, acechando en sombras eternamente engañosas y atractivas, permaneciendo infundado, invisible pero inequívocamente sentido. Para algunos, el Coco es mucho más que un conjunto de mitos culturales y de miedo.
Algunos estudiosos y pensadores ven al coco como una figura arquetípica, parte del subconsciente humano colectivo. Al igual que la sombra en la psicología junguiana, el coco representa el lado oscuro de la naturaleza humana, lo desconocido, lo irracional y los miedos que ocultamos del mundo y de nosotros mismos. Es fascinante y aterrador a partes iguales darnos cuenta de que el miedo que nos infundió en nuestra infancia todavía se infiltra en nuestras vidas, susurrando, empujando en silencio sus oscuros arcillos entretejidos en nuestras convicciones, comportamientos y reacciones adultas. El coco, entonces, encarna no solo una figura del pasado, sino un símbolo siempre presente y en constante evolución de nuestros miedos. Acecha en las sombras no como producto de la imaginación, sino como una parte inseparable de nuestro panorama psicológico. El coco no es una figura solitaria, sino una proyección colectiva de nuestros miedos ocultos. Así como logramos la formación del monstruoso coco en nuestras mentes, también tenemos el poder de disiparlo. A medida que profundizamos en el abrazo carmesí de la noche, no nos enfrentamos inequívocamente a una bestia espantosa, en cambio, estamos cara a cara con nuestros miedos más profundos y nuestras reflexiones más oscuras. Cada vela parpadeante, las largas sombras proyectadas en el crepúsculo moribundo, cada soplo del viento que acecha pueden provocar una sensación espeluznante de su presencia, amenazante en la mente de los más pequeños, un ser imaginable y voraz por su miedo. Su miedo es su sustento, pintando así un cuento de hadas aterrador y continuo. A medida que avanzamos hacia las profundidades de la noche, la oscuridad, una vez nuestro terror, cambia de forma y se convierte en nuestro aliado. Las hojas susurrantes se convierten en un susurro de aliento, la caricia de la luna en una tranquilidad relajante y las sombras, simplemente formas fugaces en el tiempo. El coco, que alguna vez fue la estrella de nuestras pesadillas, ahora es el custodio de nuestra imaginación, nuestro miedo su sustento, nuestro coraje su perdición. Sin embargo, la presencia sombría y los escalofriantes susurros continúan resonando en los silencios, un inquietante recordatorio de los miedos que acechan dentro de todos nosotros. Así que aquí estamos, atrapados en la encrucijada del miedo actual y la tradición antigua, mientras manuscritos enroscados se despliegan en cuentos de fantasmas y parábolas inquietantes. No se puede ignorar el profundo impacto cultural que el coco, a pesar de su ser espectral, sigue teniendo en la sociedad. Una figura austera y sombreada para algunos, una entidad espectral que acecha perpetuamente en los rincones o una construcción psicológica de miedos reprimidos para otros, el coco es todo menos invisible en nuestras vidas. Sí, el coco ocupa un lugar preponderante en el matorral de la imaginación, trascendiendo las diferencias culturales y las fronteras geográficas, un centinela oscuro, esperándote en silencio, incrustado en el ADN de nuestra psique colectiva. Se detiene a lo largo de los bordes de las sombras, y se arrastra detrás de cortinas medio dibujadas, siempre arraigadas en la extensión inexplorada del miedo y la imaginación humanos. Mientras estamos aquí, con el rostro enmascarado por la incertidumbre y los ojos velados por las sombras, reflexionamos sobre nuestros recuerdos traumáticos de la infancia. Un recuerdo fugaz de una figura oscura proyectada sobre la pared por una vela parpadeante, un siniestro susurro de los vientos, una sombra insoportablemente larga que se arrastra amenazadoramente detrás. ¿Estamos solos en esta comprensión? ¿O hay una presencia al acecho en la audiencia, que evoca los mismos recuerdos inquietantes? En las desprevenidas inclinaciones de la luz de la luna, en el silencio cubierto de la noche, en el silencioso susurro de las hojas y los susurros del viento, se pueden discernir las huellas del coco. El monstruo de la infancia desaparecido hace mucho tiempo, el demonio que se cierne en la periferia de la realidad incierta, el coco existe, no intelectualmente, no científicamente, sino en las sombras de nuestra psique, lanzando largos y oscuros arcillos de miedo en el tejido de nuestra existencia. Desde el folclore antiguo hasta los cuentos contemporáneos antes de dormir, la transformación del coco lleva el peso de los miedos humanos a lo largo de los siglos, un monstruo diurno de callejones oscuros, un pie grande en bosques atronadores, un extraterrestre en páramos áridos. En esencia, resume el temor universal de las sombras, la figura potente pero insustancial que todo niño ha permanecido en silencio en la oscuridad, temiendo e imaginando. La próxima vez que te encuentres atrapado en el tentador abrazo de las sombras, tu sentido se verá realzado por el sentimiento inminente de lo desconocido. Haz una pausa por un momento y escucha. Escuche las risas resonantes de los niños, los cuentos susurrados de los ancianos, las narrativas silenciosas del tiempo mismo. Allí, en ese coro mezclado de miedo y fascinación, es posible que todavía escuches el silbido sibilante de un nombre, el coco. La fascinación y el pavor que evoca el coco son reflejos de la psique humana, la dualidad de curiosidad y terror ligada inexplicablemente a nuestra conciencia. Su espectro permanece dentro de la mística de las sombras, en los susurros de advertencia del viento, y en lo profundo de los ecos del infinito. Es nuestra interpretación y clarividencia lo que abre el telón de este enigma diurno. A medida que la luz del día disminuye hacia el crepúsculo y las sombras bailan en las paredes, sube al escenario un tipo diferente de terror, un miedo primitivo criado en la oscuridad, inventando su forma más potente. El esquivo susurro del viento da forma a nuestras fobias más profundas, creando un espejismo, uno que la psique humana persigue de mala gana, perdido para siempre en el laberinto de la mente. Los cuentos del coco se alimentan de la conciencia colectiva, resonando en rincones oscuros y resonando en los abismos del alma humana.
Cada historia proyecta diferentes sombras, altera el ángulo de la enredada luz de la luna o da vida a las siluetas que se forman en la oscuridad, y allí, la forma espectral toma una nueva forma, encarnando cada cuento, cada creencia y todos los miedos que ha recopilado. Desde la cuna de la humanidad, susurro de historias del Coco residiendo dentro de sueños y pesadillas, envuelto en los pliegues tintados del reino de los sueños, probándose formas fantásticas mientras teje su insidiosa danza dentro del reino de lo desconocido. Es en este ángulo precario, en este laberinto de la mente, donde la realidad se encuentra con la imaginación, el miedo se entrelaza con la curiosidad y las sombras juegan con la luz, donde prospera el espectro de Coco. Sumergido por la inquietante oscuridad, a medida que lo familiar se transforma en lo desconocido, los sentidos se intensifican y el corazón se acelera, queda una pregunta. ¿El Coco, que reside en las gigantescas sombras, en los rincones más oscuros de la mente humana, domina nuestros miedos? ¿O su velo de terror, frágil como la luz de la luna, es capaz de separarse para revelar la verdad última? Los cuentos del Coco tienen un profundo apuntalamiento cultural y un impacto en la psique humana, trascendiendo fronteras para dar forma a miedos universales. Las sombras pueden temblar, la oscuridad puede brillar con contrato, pero nadie puede negar la presencia inquietantemente potente de Coco, una presencia envuelta no en piel y tendones sino en las abismales profundidades de la imaginación humana. Cuando llegamos a su fin, cautivos en la esclavitud de la oscuridad y el mosaico de sombras parpadeantes, un indicio incomprensible eclipsa nuestros sentidos. Nunca hubo un Coco. Lo que acechaba en la vacilante familiaridad de las sombras no era más que una mezcla de terror humano, su esencia destilada de los anales del miedo y la fantasía humanos. Y, sin embargo, cada hoja susurrante, cada tabla del suelo que cruje, continúa susurrando a nuestra conciencia primordial, la historia del Coco, el monstruo que vive en las sombras. En la escalofriante sinfonía de la noche, mientras el miedo y la fascinación se entrelazan y las sombras tocan su prestidigitación, una insurgencia primordial resuena dentro de nosotros, el temor eterno de lo desconocido, un miedo tan antiguo como el universo mismo. Sin embargo, el miedo no es más que una faceta de la joya llamada vida. Incluso mientras lidiamos con el panteón de nuestros miedos, el Coco emerge no solo como un demonio mítico sino también como un mentor improbable, empujándonos hacia nuestros miedos más profundos, revelando verdades que desde entonces se han precipitado en los rincones de la mente, una mezcla paradójica de un ser monstruoso y un tutor silencioso. Más allá de los mantos de oscuridad y los susurros de terror, más allá de los rincones en los que se cree que se esconde el Coco, reside el verdadero monstruo de nuestros miedos, la oscuridad dentro de nosotros, la sombra proyectada por el corazón, una Coco al acecho aprovechándose de los miedos del alma. No hay carrera, no hay escondite de este Coco existencial. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la infinita extensión de sombras y luces, sacamos la frágil vela del coraje, ya que, en palabras del gran Jung, vencer al Coco es aceptar la oscuridad en nosotros mismos, miedo, redención y realización, todo encapsulado en los confines sombríos del reino del Coco. Y así, al concluir esta fascinante saga del Coco, una ilusión óptica de miedo y fobia, un mosaico de susurros, sombras y latidos del corazón, la invitación queda abierta. Las puertas del miedo, habiendo sido entreabiertas por la esencia revivificada del terror invisible, atraen a las almas atrevidas al laberinto de lo desconocido. Podrás romper la ciudadela interior de tus miedos y aceptar la manifestación espectral del pavor, el ser intangible que es el Coco. La noche puede tener sus secretos, las sombras sus enigmas, pero el reinado del Coco, el monarca espectral de los miedos, está confinado dentro de los contornos de la mente. Mientras serpenteamos a través de los reinos crepusculares de conjeturas y contemplación, despegamos las capas de ilusiones, desentrañamos los ecos de lo insondable, para finalmente darnos cuenta de que el Coco no es más que la sombra de la mente, alargada por los niveles de nuestros miedos y esculpida por los susurros de nuestra imaginación. Miedo, fascinación, folclore y fantasía se entrelazan, tejiendo un tapiz pintado en tonos de luz de luna y sombra. Dentro de esta narrativa laberíntica, el Coco emerge no solo como una encarnación del miedo sino como un epítome de la perseverancia contra el terror. Se metamorfosea de simplemente monstruoso a inconfundiblemente humano, encarnando las profundidades de nuestros miedos, sueños y los territorios inexplorados de nuestra imaginación, un ser enigmático, inquietante y entrañable que realmente vive en las sombras de nuestro corazón y nuestra mente.